fraile que volaba, San José de Cupertino. Nació en el pueblito italiano llamado Cupertino en 1603. Tuvo que nacer en el cobertizo del lado de la casa porque sus papás eran muy pobres y los habían embargado. A los 17 años ingresó a la orden franciscana con los capuchinos como hermano lego, pero era demasiado distraído. Se le caían los platos, se le olvidaban los oficios que le asignaban, así que terminaron expulsándolo. José se refugió en la casa de un familiar, pero su familiar declaró que él no era bueno para nada y también lo terminó corriendo. Entonces José tuvo que regresar a su casa donde lo despreciaban. Su mamá le pidió a un pariente franciscano que lo recibiera como mandadero en el convento, y así fue. Lo pusieron a trabajar en el establo, pero con su humildad, amabilidad, espíritu de oración y penitencia se fue ganando el respeto y cariño de los frailes, así que finalmente fue admitido como religioso. Se puso a trabajar para llegar a ser sacerdote, pero cuando tenía que presentar exámenes se trababa y no podía responder. Al fin llegó el día del examen final, donde se decidiría a los que iban a ser ordenados sacerdotes. El obispo examinó a los 10 primeros y ellos respondieron de maravilla a las preguntas. José era el próximo y estaba muy nervioso, pero el obispo dijo: ¿para qué seguir examinando a todos si están muy bien preparados? Entonces José se salvó del examen. Por eso es el patrono de los estudiantes. Cuando se ordenó, sabía que no tenía cualidades para predicar ni enseñar. Entonces, para compensar, decidió intentar ganar almas por medio de la oración y penitencia. Nunca comía carne ni tomaba nada de licor. Ayunaba a pan y agua muchos días. Hacía trabajos manuales en el convento porque era para lo único que se sentía capaz. Empezó a entrar en éxtasis con mucha frecuencia, al igual que realizar sanaciones milagrosas, además del gran don de la levitación, que es cuando el cuerpo se eleva de forma milagrosa, y Fray José tuvo muchísimas levitaciones por los aires. Muchas veces se quedaba en éxtasis en misa o cuando rezaba los salmos. Sus compañeros lo vieron en éxtasis unas 70 veces. Uno de los más famosos fue cuando 10 trabajadores querían llevar una cruz al monte, pero no podían. Entonces Fray José se elevó y llevó la cruz a la cima. Cuando estaba en éxtasis lo picaban con agujas, le pegaban con un palo o le ponían fuego en los dedos y no sentía nada. Lo único que le hacía regresar en sí era la voz de su superior pidiéndole que fuera a sus deberes. Y él les decía a sus compañeros: perdónenme por estos ataques de mareos que me dan. Los animales también lo querían mucho. Cuando se ponía a rezar en el campo, se le acercaban y escuchaban sus oraciones. Todos estos acontecimientos causaban demasiado revuelo en la gente del pueblo. Por eso sus superiores le prohibieron celebrar misa en público, rezar en comunidad, comer con todos, ir a procesiones y a reuniones públicas. Un día fue a verlo el embajador de España para hacer una consulta espiritual. Fray José llegó corriendo, pero de pronto vio un cuadro de la Virgen en lo alto del edificio. Entonces dio su típico pequeño grito y empezó a elevarse hasta quedar frente al rostro de la imagen. El embajador y su esposa no podían creer lo que veían. Fray José rezó un momento y luego bajó lentamente al suelo. Se avergonzó mucho y subió corriendo a su habitación y no volvió a salir en todo el día. Sus enemigos empezaron a acusarlo y a decir que todo era un engaño. Fue llevado a Roma con el superior franciscano, pero al verlo tan humilde y piadoso, supo que era verdad. Luego fue llevado con el Papa Urbano VIII para que tomara una decisión. Cuando estaba hablando con él, quedó en éxtasis y se elevó por el aire. Sus superiores lo eligieron para exorcizar demonios. Él se sentía indigno de hacerlo y les decía: sal de esta persona si lo deseas, pero no lo hagas por mí, sino por la obediencia que le debo a mis superiores. Y los demonios salían. También podía leer los corazones. Cuando confesaba, se daba cuenta de lo que atormentaba a la gente. También tenía el don de bilocación, es decir, estar en 2 lugares al mismo tiempo. Fue a ver a su madre cuando estaba muriendo, aunque él estaba en Asís. Su mamá lo vio entrar al cuarto con una gran luz y le dijo: «Oh, Padre José, mi hijo», y murió. Multiplicaba panes, miel, vino y todo tipo de comida. Le recobró la vista a un ciego poniéndole su capa en la cabeza. Mancos y cojos se sanaban cuando Fray José les daba a besar su crucifijo. Hubo una epidemia de fiebre y los enfermos se curaban cuando les hacía la señal de la cruz en sus frentes. Resucitó muertos con la señal de la cruz. Profetizó la muerte de los papas Urbano VIII e Inocencio X. El Padre José nunca aceptó ningún mérito por sus milagros. Siempre se los daba a la Virgen María. El Papa Benedicto XIV era muy riguroso para aceptar milagros, pero de San José de Cupertino dijo que solo se podían explicar con la intervención especial de Dios. San José de Cupertino ruega por nosotros. Querido San José de Cupertino, purifica mi corazón, transfórmalo y hazlo semejante al tuyo. Infunde en mí tu fervor, tu sabiduría y tu fe. Muestra tu bondad y ayudándome, y yo me esforzaré en imitar tus virtudes. Amable protector mío, el estudio frecuentemente me resulta difícil, duro y aburrido. Tú puedes hacérmelo fácil y agradable.
Espera solamente mi llamada, yo te prometo un mayor esfuerzo en mis estudios y una buena vida más digna de tu santidad. Amén.